Ante el Pleno de la Cámara de Diputados compareció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, por mandato constitucional. Ahí habló sobre política económica, finanzas públicas y la cita fue también para el paquete económico 2017. El presidente de la Cámara Baja tomó protesta del funcionario. ¿Protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados, a la que comparece con la finalidad de profundizar en el análisis del cuarto informe de gobierno en materia de política económica y para dar cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2017? ¿Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Gracias. Luego de esta protesta, el secretario de Hacienda y Crédito Público inició su exposición. Se refirió a la política económica. Reiteró que el sistema financiero es sólido debido a la reforma fiscal y a la economía más competitiva del país. México cuenta con una economía más formal. Desde el inicio de la administración se han generado 2.170.000 empleos formales, lo que permitió alcanzar la cifra de 18,5 millones de trabajadores registrados en el IMSS. Eso implica salud, implica cobertura ante incapacidad laboral y acceso al sistema de ahorro en beneficio de más de 62 millones de mexicanos. También habló de los resultados de Pemex, del número de empleos generados, de los contribuyentes, la estabilidad de precios, participaciones federativas y se refirió además al tipo de cambio y a la inflación. La complejidad del entorno externo se refleja en variables domésticas como los ingresos petroleros o el tipo de cambio y hace imperioso, primero, estabilizar y después reducir nuestro nivel de deuda pública. Sobre el paquete económico dijo que es realista, con ajustes equitativos y con responsabilidad como principio rector de la política macroeconómica para enfrentar el recorte de 239.700 millones de pesos. El reto que enfrentamos es claro. Ante la disminución de los recursos públicos, debemos mejorar la eficiencia del gasto público. Las circunstancias actuales nos exigen actuar con decisión y firmeza para proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de los años. Esa es la dimensión del desafío actual. Luego de la exposición del funcionario, el acuerdo aprobado con el Pleno contempló posicionamientos de los grupos parlamentarios. El diputado independiente Manuel Cloutier urgió atender la crisis del sistema financiero con prioridad en la redistribución del gasto. Hoy, señor secretario, el gasto público, en mi opinión, debe centrarse en su efecto redistributivo y creo que dos renglones son primordialmente redistributivos: salud y educación. Debe también centrarse en el incremento de la competitividad del país y en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos. El diputado Alejandro González Murillo del Partido Encuentro Social se pronunció por el combate efectivo a la corrupción y la opacidad en el gasto público, los cuales consideró algunos de los principales problemas del país y urgió consolidar una más efectiva y eficiente recaudación. En Encuentro Social tenemos claro que pacto federal no significa manejo de recursos feudal. Qué bueno que se prevea mayor gasto federalizado hacia estados y municipios, pero es necesario ser decididamente estrictos en los temas de transparencia y anticorrupción e incluso duros e inflexibles en la persecución de quienes haya que castigar sin distinción alguna. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la reducción del presupuesto en ciencia y tecnología impedirá destinar en 2017 el 1% del Producto Interno Bruto al sector, tal y como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas. En ciencia y tecnología, que para este año el ramo 38 representa una reducción de más de 7,000 millones de pesos con respecto a los montos aprobados en estos rubros para 2016. Sostenemos que ha llegado el momento de perfeccionar las leyes que nos posicionen como un país atractivo, con más y mejor educación. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano habló sobre la incertidumbre del sistema financiero. Dijo que la administración tendrá que terminar con gastos superfluos.
nos proponen apretarle el cinturón a estados y municipios, pero nosotros también entendemos por apretarse el cinturón medidas como recortar los gastos en publicidad, eliminar las pensiones a expresidentes y los seguros médicos privados, recortar el financiamiento a partidos políticos, limitar el gasto superfluo. En otras palabras, apretarse el cinturón es acabar con el gasto improductivo. En su posicionamiento, el grupo parlamentario Morena cuestionó los altos precios de la gasolina que hay en México, pese a que el precio del barril de petróleo está a niveles bajos, lo que indicó ha llevado a que vía impuestos de los energéticos se esté sustentando a las finanzas públicas. El dólar está en 20 pesos precisamente por las importaciones de gasolinas que cada día aumentan más mientras producimos menos hidrocarburos. Esa es la realidad. Esto es preocupante porque están hundiendo al país, porque entre más se devalúa el peso, en automático se dispara nuestra deuda, que es en dólares. Al referirse al episodio de la turbulencia financiera por el que atraviesa el país, el Partido Verde Ecologista de México resaltó el hecho de que el gobierno federal esté utilizando todas las herramientas de política económica a su alcance, entre ellas la reforma hacendaria para contener los efectos adversos que enfrenta la economía nacional. Aunque existan quienes infundadamente la cataloguen como tóxica, es por esta reforma que México ha podido mantenerse por el camino de la estabilidad y el crecimiento, y que de no haber sido por ella, la dependencia petrolera habría amenazado con situar nuestras finanzas públicas en una trayectoria insostenible. Y en torno al contenido del paquete económico 2017 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entregado al Congreso de la Unión, el grupo parlamentario del PRD adelantó que, cuando mucho, permitirá un crecimiento no mayor al 2 o 2.5%. En el paquete no identificamos alternativas adecuadas a la gravedad de la situación nacional. No hay certeza en la evolución de nuestra moneda. Hay debilidad en los ingresos públicos. Hay manejos discrecionales del gasto. Hay recortes drásticos en salud, educación, el campo, la inversión productiva. El grupo parlamentario del PAN inquirió al secretario de Hacienda y Crédito Público el costo que tendrán que seguir pagando los mexicanos por las decisiones asumidas en materia de política económica que no logran contener la devaluación del peso ni estabilizar las finanzas públicas. ¿Qué sentido tuvo la subasta de dólares a costa de disminuir las reservas internacionales si de cualquier forma ya tenemos un tipo de cambio que ronda los 20 pesos por dólar? Ahora bien, al final del presente ejercicio fiscal, la deuda neta del país será de más de 9 billones de pesos. Y ante el escenario por el que atraviesa la economía mexicana, con un entorno económico complejo de alta volatilidad en los mercados financieros y bajos precios de hidrocarburos, del petróleo en concreto, el grupo parlamentario del PRI señala que la prioridad del gobierno federal ha sido mantener una política de desarrollo económico y social, conservando la estabilidad macroeconómica. Nuestro país está creciendo al 2.5%. En materia de recaudación, esta pasó de representar el 8.4% del PIB al 13.5% en el 2016, lo que nos ha permitido hacer frente a la disminución de recursos públicos por la caída en los precios de petróleo. Al destacar el papel que han tenido en el crecimiento económico del país las instituciones que conforman la banca, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, ya en el apartado de preguntas, respuestas y comentarios, se refirió a cuál será la afectación que resentirán estos organismos como consecuencia del recorte presupuestal. Ya en este presupuesto viene una reducción real del 13.7% del otorgamiento de crédito por parte de Banobras. Aquí hemos insistido mucho en la necesidad de la inversión en infraestructura. Y es justamente Banobras la principal institución en estar promoviendo la infraestructura. Y dentro de la banca de desarrollo destaca el papel de Banobras, el Banco del Federalismo, banco que tiene dentro de su seno al Fonadín y que en conjunto Fonadín y Banobras habrán de tener la posibilidad de dar un impulso adicional a la infraestructura de estados y de municipios. Que hoy se necesita inversión en infraestructura, no solamente
no solamente del gasto público. Hoy se necesita la inversión en infraestructura de la iniciativa privada. En su oportunidad, Nueva Alianza externó su interés en conocer las medidas que se implementan para detonar un crecimiento sostenido e inercial, así como los mecanismos que se llevarán a cabo para fortalecer los ingresos tributarios de las empresas productivas del Estado. Por lo que respecta a los ingresos petroleros, ¿qué impacto ha tenido el desplome del precio del barril al momento de negociar los contratos de exploración y producción derivados de la reforma energética? Y es a partir de ahora, con un nuevo plan de negocios, que Pemex habrá de sacar provecho de las ventajas que la reforma tiene para hacerse llegar de capital y de tecnología y enfrentar con más éxito este difícil entorno que tenemos al mismo tiempo de precios y de geología. Como bancada, estamos firmemente comprometidos en apoyar la economía de las familias mexicanas, pero sobre todo de aquellas que por razones de fuerza mayor se ven sujetas a estados de vulnerabilidad económica, por lo que propondremos implementar la deducibilidad de las primas de los seguros de vida. El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano destacó el tema del campo y cuestionó sobre los programas que serán beneficiados con esta propuesta presupuestal. Quisiéramos en este tema tan sensible y social como es el campo preguntarle cuáles serán los programas que se verán beneficiados, cómo podemos decirle a los campesinos que les vamos a cumplir y qué es lo que en este presupuesto, además de estos recortes, vamos a poder otorgar al campo de México. Focalizamos la cobertura en los programas agropecuarios en los pequeños productores. 4.3 millones de unidades económicas rurales habrán de ser apoyadas por este programa y por este paquete económico. A través del programa Proagro Productivo vamos a apoyar 11.9 millones de hectáreas en beneficio de 2.3 millones de productores. Ni un solo pequeño productor está siendo afectado por la propuesta que hoy se somete a consideración de esta soberanía. Entiendo que se considerará en el PEF 2017 un nuevo impulso al campo. En el tema que ha expresado de la ganadería, es importante porque deberemos en México seguir siendo productores y generadores de un material genético como el sur y el norte de este país. Bueno, por su parte, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, destacó que no se sabe la composición del déficit. Dijo que con esta propuesta presupuestal el gobierno va a ejercer más de lo que tiene programado y cuestionó sobre la inversión y el plan de reactivación del gobierno ante la crisis económica. ¿Cuál es el plan de reactivación? Gracias. ¿Cuál es el plan de reactivación del gobierno ante la crisis económica? Parecería que nos hemos condenado a que el crecimiento ya sea solamente de 2.5, 2%. El gobierno tiene un programa de reactivación económica, esa es la pregunta. Un gobierno que hace esfuerzos de abrirle espacio de participación y que le da instrumentos para hacerlo al sector privado. Lo hacemos a través de APPs, lo hacemos a través de movilizar inversión para infraestructura educativa, lo hacemos a través de vehículos que permiten jalar recursos para el sector energético. Y lo hacemos también a través de abrir nuevos espacios de participación. Lo que tenemos que impulsar son nuevas políticas que tengan que ver con política industrial, con empleo, con una regulación adecuada del salario, con absorción de tecnología, con una nueva política internacional que en buena medida conserve la economía nacional, con inversión productiva en infraestructura. El Partido Verde Ecologista de México habló sobre la evolución de la deuda pública. Reconoció que ha aumentado en los últimos años, pero dijo, obedece a factores externos. Que nos explique y detalle los factores que explican el crecimiento reciente de nuestra política de deuda pública. ¿A cuánto asciende el impacto de la depreciación del tipo de cambio en el pago de la deuda? ¿Estamos preparados para un ajuste en la tasa de la Reserva Federal? ¿Cómo evalúa el equilibrio entre deuda interna y deuda externa? ¿Cómo se comporta la visión y pronóstico de la Secretaría de Hacienda respecto a la sostenibilidad de la deuda en el futuro? De este incremento de deuda que
que hemos visto en los últimos años, más o menos la mitad, poquito menos, 5.5, se explica por la trayectoria de déficit que aquí acordamos, por una trayectoria de déficit que se dijo desde el principio habría de acompañar a las reformas para darles un estímulo. Y desde el principio se dijo que esa trayectoria de déficit tendría que ir cayendo en el tiempo y que justamente este año tendríamos que regresar al superávit primario. No solo el crecimiento de la deuda atribuible a factores externos se encuentra acotado, sino que también gracias a la adopción de medidas responsables se espera que la deuda se estabilice durante el 2017 y comience a reducirse en años posteriores. Por su parte, el grupo parlamentario del PRD recordó la crisis económica. El diputado Sergio López Sánchez afirmó que este proyecto presupuestal entregado en 2017 profundizará las condiciones adversas a los mexicanos. Habló sobre los recortes en áreas como el de salud, educación, campo, entre otros. Enfatizó en la condonación a empresas. En cambio, triplican el presupuesto de la coordinación de la opinión pública de la Presidencia de la República y condonan 188,000 millones de pesos a bancos, televisoras y otros consorcios. ¿Les queda claro a quiénes hacen más ricos y a quiénes más pobres con estas medidas? ¿Por qué se condonan créditos fiscales a estas grandes corporaciones empresariales cuando navegamos en un mar de pobreza y desigualdad? Está obligado el SAT a ofrecer en condonación, en ánimo de preservar la fuente de empleo, el menor descuento que ofrecieron otros acreedores en los procesos de condonación. El proceso de concurso mercantil de GEO explica más de la cuarta parte de las condonaciones que ahí se refieren. No hay en ello misterio, no hay en ello beneficio, no hay en ello ni siquiera discreción. Nos preocupa y alertamos desde ahora que el Ejecutivo presenta a esta soberanía un paquete presupuestario deliberadamente restrictivo por el lado del gasto y la inversión para dar continuidad a una dinámica de endeudamiento creciente que castiga, entre otros rubros, al gasto social. Acción Nacional afirmó que el momento que vive el país es crítico. El diputado Gerardo Federico Salas Díaz dijo que en general se tienen resultados negativos, que la economía no camina y no mejora la calidad de vida de las y los mexicanos. Cuestionó además el funcionario sobre las reducciones a diversos programas. Porque este gobierno protege más el gasto corriente, particularmente el gasto en servicios personales, que el gasto de capital. Cuando la ciudadanía demanda más caminos rurales, más puentes, más libramientos ferroviarios, entre otras más obras de infraestructura. Señor secretario, es evidente, y no lo puede usted ocultar, que las cosas no están bien. Lo que toca hacer es apoyar en momentos en donde hay que escoger aquello que tendrá mayor impacto y mayor beneficio social. El paquete económico contempla la posibilidad de estimular un número muy importante de proyectos, casi 1,000 en programas y proyectos de inversión, por lo que como estímulo estará presente, ciertamente reconociendo menores capacidad de gastos. Que este gobierno no ha impulsado la infraestructura, como contrariamente se menciona todos los días en los medios de comunicación, y que la ciudadanía puede constatar con la cancelación de proyectos que por todos lados se puede apreciar. El grupo parlamentario del PRI cuestionó sobre los resultados luego de la aplicación de la reforma hacendaria, habló sobre la dependencia de los hidrocarburos y los aumentos en el precio de las gasolinas. Se avanzó en términos de simplificación del pago de los impuestos y la pregunta más importante y más difícil, porque al tiempo todos sabremos de su veracidad, si ello implica la flexibilización de la que hablamos, implica que los precios de la gasolina y el diésel vayan a aumentar el próximo año. No se plantea ni directa ni indirectamente, ni abiertamente ni de forma escondida, un cambio en el IEPS de gasolina. El IEPS habrá de mantenerse fijo en sus términos y la gasolina habrá de seguir la suerte que juegue la oferta y la demanda. La lógica tiene que ser una lógica de responsabilidad, una lógica de ajuste al gasto. Y por eso celebramos que el paquete económico que usted trajo el 8 de septiembre pasado sea un paquete que esté pensando
en la expectativa de los futuros del país, en la expectativa de las calificaciones internacionales del país, para que sigamos siendo un país seguro para la inversión financiera, para que sigamos siendo un país estable.